Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, en este hermoso día. Amén. Tenemos un hermoso día hoy y sobre todo, hermanos, la bendición del Señor con nosotros. Damos gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia y por un día más poder estar en la casa del Señor. Amén. Le invito a mi hermano para que se ponga de pie y vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Y le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el Salmo capítulo 146. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Salmo 146, versículos 1 y 2. Amén. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan desde su casa a través de la transmisión. Dios les bendiga. Prepare su corazón y dispóngase para que ocupe este tiempo y alabe con nosotros al Señor. Gracias, Salmo 146, 1 y 2. Amén. Dice así la palabra del Señor. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hasta ahí, hermanos. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos mientras viva, mientras tengamos vida. Amén. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Le invito, mi hermano, para que se una con nosotros en esta oración y demos gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en este día. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Agradecemos tu fidelidad. Gracias. Agradecemos, Señor, la bendición que tú nos das de hoy poder estar de pie y poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor lugar. Gracias, mi Dios, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, porque podemos abrir nuestros labios y alabar y bendecir tu nombre. Estamos aquí reunidos, Señor, para darte la gloria y la honra, para honrarte, Señor, y alabarte. Pedimos, Dios, bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, a cada uno, Señor, de los que están, mi Dios, siguiendo desde su casa, cada uno en esta hora. Que tu Espíritu Santo obre, ministre, que tu Espíritu Santo venga a hablar, Señor, y a renovar nuestras fuerzas. En esta mañana, mi Dios, nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido. Queremos alabarte y exaltarte, Señor. Queremos, mi Dios, darte la gloria por medio de estos cantos, de estas alabanzas, Señor, por medio de palmear nuestras manos, porque a eso hemos venido a este lugar. Quita todo lo que estorbe, en el nombre precioso de Jesús. A ti te damos gloria y honra. Envía, Señor, tu bendición. Envía, mi Dios, tu poder. Manifiesta, Señor, tu gloria sobre cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y hemos venido para alabarle, para adorarle. Amén. Levanta tus manos, mi hermano, palmea, canta con gozo y alaba con nosotros al Señor. Grande es nuestro Dios y Rey, Creador de todo el ser. Viste luz y esplendor, en las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey.
Dios, amén. Nuestro Dios es grande, poderoso y siempre vencedor. Aleluya. Eres, Señor, grande eres, Señor. Amén, sí, Señor. Con tus palmas, mi hermano, dale gloria. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, No lo hay. no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, No lo hay, Señor. no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más grande que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén. Nuestro Dios es fuerte, sanador. Aleluya. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, Díselo, mi hermano. no lo hay. Dios, sí, Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Aleluya, nada ni nadie, amén. Porque Dios es grande, Dios es poderoso. Nuestro Dios sana, aleluya. Nuestro Dios reina, amén. Cristo vive y reina y es el mismo, dice la palabra del Señor, ayer y hoy y por todos los siglos, amén. Él no ha cambiado. Vamos a decirle, Señor, que se llene tu casa con tu gloria, que se llene mi vida, Señor, con tu gloria, que se llene mi corazón con todo tu ser. Díselo, mi hermano, lléname, Señor, aquí estoy. Sálvanos, restauranos,
hermano, que somos nosotros templo del Espíritu Santo. Cuando le decimos que se llene tu casa, llena este lugar, Señor, pero especialmente llena mi vida, Señor, que se llene tu casa con tu gloria, amén, con el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a decirle, Señor, cantaría sin parar por lo que tú has hecho en mi vida. Hay agradecimiento, Señor, en mi corazón hacia ti. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Amén, aleluya. Podemos decírselo al Señor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, tienes contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando, somos felices y estamos danzando. Aleluya, pues somos libres, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonreír y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Una vez más dile. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando, somos felices y estamos danzando. Aleluya, pues hay libertad, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonreír y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Amén, gloria al Señor. Porque nos ha hecho libres, amén. Podemos cantar, podemos alabar, podemos, hermanos, darle la gloria al Señor porque Él nos ha hecho libres. Motivo suficiente, amén, para adorar al Señor y alabarle, porque el gozo del Señor está aquí, amén. El gozo del Señor está aquí dentro de nosotros. Por ello, mi hermano, vamos a alabarle y darle la gloria, aleluya, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que entregó su vida por nosotros, amén, y que nos ha rescatado y que su gracia ha sido más vasta, hermano, para salvarnos, amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo.
hecho en mi vida. Te exaltamos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Bendito seas por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, sublime es. Gracias, Dios. Amén. Significa santo es nuestro Dios. Favor inmerecido. No lo merecíamos, hermano. No había nada bueno en nosotros, pero Él nos amó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Hoy es el día del amor y la amistad, ¿verdad? Celebra la gente el día del amor y la amistad. Nosotros cada día que venimos a este lugar celebramos el amor de nuestro Dios, amén. El amor de Cristo, el amor más grande en esta tierra. El amor, hermanos, que se ha derramado sobre nuestras vidas. ¿Cómo no cantarle, cómo no adorarle y exaltarle? Si el amor de Dios es grande, maravilloso, precioso, hermanos, que aún con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros errores, Él nos ama, amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos en esta hora. Yo le invito para que cierre sus ojos y pongamos en las manos del Señor estas ofrendas y estos diezmos. Amén. Vamos a orar y le quiero pedir a nuestra hermana Carrera que nos dirija en oración. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Sí, mi Dios. Multiplica, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Viniste a habitar a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Oh sí, Señor.
corazón, amén, que nos ha transformado, que nos ha redimido. Por ello, hermano, levanta tus manos y dale la gloria al Señor. Dile gracias, Cristo, porque este día me recuerdas tu bondad, porque este día me recuerdas que tú me amas, porque este día me recuerdas, Señor, que tú diste tu vida y la entregaste para salvarme, para rescatarme, para limpiarme. Yo creo, Señor, en tu palabra, yo creo, Señor, en tus promesas y lo que harás, Señor, este día, no mañana, no la próxima semana, no el próximo mes, lo que harás, Señor, este día en mi vida, porque en tu casa tú envías bendición y vida eterna. Oh Señor, creemos en ti. Levantamos nuestras manos y nos rendimos, Señor, delante de ti. Exaltamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Cristo. Llena este lugar de tu presencia y haz extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
para adorarte. Hoy nos unimos, mi Dios, como un solo pueblo para adorarte y para exaltarte. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo y refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar, Señor, por siempre, por siempre, las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor incomparable. Gracias, Señor,
porque toda promesa humana, mi Dios, puede tener margen de error. Toda promesa humana, Señor, puede fallar, pero tus promesas nunca fallan. Tu amor es eterno, tu amor es incondicional, tu amor es perfecto, es sublime, es santo. Gracias, Jesús, por tu amor incomparable, por tus promesas. Nos unimos, Señor, en esta hora a ese cántico de la creación, a esa alabanza de la creación, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, bendito sea nuestro Dios. No te canses, mi hermano, de alabarle, de adorarle, de exaltarle, y deja que su poder haga la obra en tu vida, cual sea tu necesidad, que el poder de Dios haga la obra en esta hora. Pero mientras tanto, alábale, adórale y exáltale. Amén. Vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor y así dejamos este lugar para ello. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompaña a la carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Siéntese, por favor, hermano. Hernán, hijo, está al pendiente de las imágenes, hijo, por favor. Creo que cuando hablamos de la carta a los Efesios, estamos hablando de una carta que el apóstol Pablo le dedicó un capítulo, hermanos, en donde un tema que ha sido, en cierta manera, tiene tres ángulos. Un ángulo se le da a lo que se le conoce como la guerra espiritual, en el extremo, en donde el diablo está atacando ferozmente y hasta en la sopa se le puede meter un demonio. Ese es un ángulo en donde, como una vez una hermana me contó que salió a la sierra de Chihuahua y dice que saliendo del kilómetro 30, dice que se les paró el carro, hermanos, ahí a medio camino. Y que ella empezó a orar: demonio, que tienes la transmisión atorada, suéltala. No, hermanos, se les quebró la transmisión porque no le echaron aceite, se les botaron sellos. Ese es un extremo de
lucha espiritual o de la guerra espiritual en donde las personas todo ven al diablo. Pero también está el otro extremo. Hay una serie de cristianos pensadores en donde ellos piensan que la lucha espiritual no existe. Aun cuando está tan clara en la Biblia, ellos consideran que de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Colosenses, en donde Satanás fue exhibido y derrotado, ya el diablo no tiene ninguna parte ni ninguna suerte en la vida de un cristiano y por lo tanto las guerras o las batallas espirituales son asuntos que se quedaron en la cruz. Pero también existe un tercer pensamiento, que es el que mantenemos en el equilibrio, de reconocer que tanto como existe el bien, existe el mal, existe el mundo espiritual benigno, también existe el mundo espiritual maligno. Yo quisiera hablar esta semana, hermanos, una serie de mensajes que tienen que ver con la armadura de Dios. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios sepamos y reconozcamos que la armadura de Dios es una parte que todo cristiano debe de ejercitar, debe de saber que tiene de parte de Dios. A manera de introducción, quisiera responder 3 preguntas acerca de la guerra espiritual. En primer lugar, cuando hablamos de la armadura de Dios, la primera pregunta sería entonces, ¿qué significa la guerra o la lucha espiritual? Cuando hablamos de qué significa la guerra o la lucha espiritual, nos estamos refiriendo a ese mundo invisible que el apóstol Pablo dijo que es espiritual y no se puede ver. Nosotros los seres humanos, nuestra naturaleza de nuestra visión óptica, solo puede ver lo terrenal o lo material. Pero el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que había otro mundo que no podemos ver, que es espiritual, que es invisible a nuestros ojos, pero que existe. Este mundo espiritual, esta guerra espiritual, es una guerra entre 2 poderes. El espíritu o el poder antagónico del diablo y sus seguidores, en donde en su naturaleza atacan espiritualmente todo lo bueno que Dios ha hecho, principalmente los hijos de Dios. Pero a la misma vez existe un espíritu benigno, por así decirlo, un mundo celestial, en donde la Biblia enseña que hay ángeles que están a nuestro favor, dice la carta a los Hebreos, en donde ellos también hacen lucha para que nuestras vidas espiritualmente hablando sean protegidas de parte de Dios. Cuando el apóstol Pablo habló de esta lucha espiritual, a eso se refería. Por eso dice el versículo 12, como acabamos de leer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, cuando hablamos de este mundo espiritual maligno o antagónico, nos referimos a esa parte negativa, esa parte destructora que está en la tierra. Pero una vez que preguntamos qué es la guerra espiritual, surgiría la siguiente pregunta: ¿y con qué frecuencia esta lucha espiritual vive el cristiano? Cuando hablamos de la frecuencia o de la continuidad, la misma Biblia enseña, hermano mío, que esta lucha espiritual está en tiempo real. Ha estado desde el inicio de la creación. ¿Cuántos recuerdan cuando Satanás engañó a Eva o la tentó? Vemos cómo el enemigo va y se acerca con la finalidad de destruir la comunión entre el hombre y Dios. Y lo logra, quiebra esa comunión con Dios. Y cuando hablamos de la guerra espiritual o de la lucha espiritual, yo escucho personas que dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento Satanás casi no aparece. Eso no es real, no es verdad, hermanos. No solo Satanás aparece desde la creación. También la Biblia, uno de los libros más antiguos, que es el libro de Job, vemos cómo Satanás va a la presencia de Dios y conversa acerca de la vida de Job. Y cómo Dios en su sabiduría le permite al diablo atacarle y dice que le quita sus bienes, sus posesiones, su matrimonio, su familia, todo lo que este hombre tenía,
era meramente un ataque espiritual que tomó figura en un ataque material. Vamos más adelante y vemos allá el profeta en el libro de Zacarías, como el sacerdote Josué dice que tiene esta conversación y le dice a Satanás: te reprendo. Entonces Satanás en realidad siempre ha existido. Yo quiero decirle a los muchachos, aquellos que apenas están empezando su vida, cuando hablamos de la guerra espiritual, tú deberías de tomarlo con seriedad. Tú deberías de tomarlo con responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque una de las acechanzas más fuertes que utiliza Satanás o el mundo espiritual para poder dañar tu relación con Dios es lo que no puedes ver. Y precisamente la última pregunta sería: ¿y hasta cuándo va a durar esta lucha espiritual? Bueno, la Biblia enseña que esta lucha espiritual en realidad no va a finalizar hasta el final de los tiempos, hermanos. Dos maneras. Uno, para la vida del cristiano, cuando el cristiano muere, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, haciendo referencia no solo a las falsas doctrinas, sino también a las luchas espirituales. Pero no solo cuando un cristiano muere en Cristo, sino también cuando Cristo venga y nosotros seamos ascendidos en ese arrebatamiento. Obviamente ahí finalizará nuestra lucha espiritual con Satanás en esta tierra y sus seguidores. Pero también esta lucha espiritual va a finalizar al finalizar de los tiempos, cuando Satanás sea arrojado y sea entregado al infierno, y ahí pasará por toda la eternidad. Pero mientras tanto, desde la creación hasta ese punto del día y hasta ese punto profético, Satanás le va a seguir haciendo lucha a la vida de los cristianos. Y sabes, el apóstol Pablo, cuando le habla a esta iglesia y les dice por ahí: como cristianos, ustedes deben de saber que hay una lucha espiritual. Es porque esa lucha espiritual no es el cheque, hermano. Que usted diría: no la hago para pagar los biles, ¿verdad? Esa lucha espiritual no es ese miedo a perder el trabajo, como algunos lo pueden interpretar, que sí sucede, pero no es precisamente solo eso, como algunos lo pudieran interpretar. Es que yo siento que alguien me sigue. Pues sí, los taxes, ¿verdad? Hablando ahorita de hacer la declaración de impuestos. Pero la realidad es que este mundo espiritual que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Éfeso y le decía: es importante que ustedes se pongan la armadura de Dios. Es porque este mundo espiritual que nosotros vivimos, esta lucha espiritual que nosotros tenemos, usted y yo debemos de saber que Satanás va a utilizar todos sus recursos, no solo para perjudicar la creación de Dios en su naturaleza, sino para atacar y destruir la vida de cualquiera que tiene a Cristo en su corazón. Si usted piensa que el cristiano no tiene enemigos, el cristiano tiene un enemigo acérrimo, tiene un enemigo letal, que si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios de una manera sigilosa, astuta, de una manera oscura, de una manera clave, puede llegar y puede arruinar nuestra relación con Dios y dejar secuelas en ella. Dios nos perdona, claro, pero las secuelas de una lucha espiritual, de una derrota, ahí se quedan. Así que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: para que ustedes puedan en esta lucha mantenerse fuertes y mantenerse de pie, como dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia: hay una manera en que tú puedes vencer esta lucha espiritual. Hay una manera que cuando Satanás venga y sus secuaces, los espíritus, los demonios vengan y ataquen tu vida, dice el apóstol Pablo, hay una manera en la que tú te puedes contraatacar y no ser lastimado, no ser herido. Y dice precisamente el versículo 11: y la manera es vistiéndote de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque vistiéndonos de la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, vamos a poder resistir, dice, estar firmes de las acechanzas de Satanás. Esta semana, hermano, yo quisiera hablar solamente de dos partes de la armadura de Dios que un cristiano debe de ejercitar en su comunión diaria con Dios. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros tenemos una lucha espiritual que no podemos ver. Y no hay peor lucha que no saber de dónde viene el ataque. No hay peor lucha que estar ausentes a pensar de qué manera Satanás nos puede llevar a la confusión, a la desesperación y posteriormente al quitar esa comunión que tenemos con Dios. Y dice el apóstol Pablo precisamente allá en el versículo 13 que acabamos de leer. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Sabe cuál es el día malo? El día malo se refiere a esos puntos claves cuando nosotros nos encontramos en cierta manera en esas crisis, en esas decisiones, en esos espacios de tomar acciones, qué hacer. Ahí es cuando generalmente Satanás viene y dice, esto que te está pasando, esto que produje sobre ti, este ataque que te lancé, ese es el día malo en donde nosotros tenemos que tener la capacidad y tenemos que tener a la misma vez la sabiduría de cómo reaccionar ante los ataques espirituales. Y dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Y lo dice el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera parte que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, de la que un creyente se debe de armar en su comunión con Dios para poder resistir los ataques del enemigo, los ataques espirituales, es precisamente el cinturón de la verdad. ¿Sabe? Los soldados romanos en los tiempos antiguos, ellos usaban una especie, hermano, de, por así decirlo, un delantal. Algunos dicen que eran tela, otros dicen que eran cuero. Y se dice que eso se los ponían porque de acuerdo a la cultura de ellos no usaban pantalón. Pero que ese delantal que se ponían por la parte de abajo, dice que llevaba un cinturón. Ese cinturón ellos utilizaban las partes de abajo y se las metían por dentro. ¿Para qué? Porque como soldados que eran, ellos hacían que la agilidad de sus movimientos al momento de atacar no los traicionaran. Yo creo que cuando vemos a una mujer por ahí caminar, ¿verdad? Con una falda muy ajustada, vemos que tienen dificultades para caminar, ¿verdad, hermanas? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué las usan ajustadas? Es otro asunto. Pero ¿por qué tienen dificultades? Porque obviamente se pierde la flexibilidad del movimiento. Y los soldados en aquellos tiempos utilizaban, culturalmente hablando, esas prendas, esas vestimentas. Y ellos utilizaban eso y se ponían un cinturón. Eso les daba la habilidad para que en un momento de ataque pudieran reaccionar. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, la armadura de Dios es ese cinturón que tú te vas a amarrar y que te va a dar la agilidad y la habilidad para poder pelear en medio de los ataques. Lo que quería decir en sí el apóstol Pablo era que todo cristiano cuando tiene una lucha espiritual, un ataque espiritual, cuando nosotros nos ceñimos nuestros lomos, como decía el apóstol Pablo, con ese cinturón, hacía referencia a la capacidad de reaccionar ante cualquier circunstancia. ¿Sabía usted, hermano, que la gran mayoría de las personas batallamos cómo reaccionar ante las situaciones de la vida? Fíjese que ese es un dato bien interesante. Nosotros decimos, yo sí sé cómo voy a reaccionar, como cuando, por ejemplo, ¿verdad? Alguien dijo ahí, no, si vienen 3 contra mí, a este le tiro acá, a este le tiro allá y a este le pico el ojo. Pero la realidad es que cuando viene el momento real, pues muchos corren, ¿verdad? Porque la capacidad de reaccionar es diferente. Es como cuando de repente los deportistas, ¿verdad? Ellos en su imaginación patean la pelota y figura que va a caer en el ángulo, avientan la pelota y figura que no va a tocar el tablero. Pero la realidad es que la capacidad de reaccionar en medio de un juego y en medio de una tensión es diferente. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, cuando Satanás te ataca, cuando Satanás en lo invisible,
en lo espiritual, sigilosamente, se acerca a tu vida, tú debes de tener la capacidad para reaccionar y cómo responder. Por ejemplo, la capacidad para cómo reaccionar ante una enfermedad, hermanos. Mire, el cristiano sabe por medio de la palabra que nosotros tenemos un recurso que se llama oración, fe, intercesión y promesas de Dios. Pero curiosamente, ¿cuántas veces a veces en la vida cristiana, hermano, cuando viene una enfermedad de cualquier índole, cáncer, inclusive hasta el COVID, ¿verdad? Viene algo a sus vidas. ¿Se ha fijado cómo a veces reaccionamos, hermanos? Nuestra capacidad de reaccionar generalmente es miedo, temor. Nuestra capacidad de reaccionar es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, Satanás también se acerca a tu vida y a mi vida, utilizando nuestras debilidades e introduciendo una lucha espiritual, para que al momento de que venga sobre ti una enfermedad, por así decirlo, decía el apóstol Pablo, tú tienes que tener la capacidad para reaccionar y cómo responder ante ese ataque. Miren, hermanos, mira cómo hace falta que el cristiano cuando se enferma doble sus rodillas y le recuerde a Dios su palabra. Yo no digo que está mal que un cristiano se tome pastillas ni nada de eso, no, yo no digo eso. Yo digo de la reacción primaria que tenemos que tener ante una enfermedad. Generalmente es, vuelvo a repetir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es esto que tengo? ¿Será curable? Cuando el apóstol Pablo dice, esos ataques espirituales que a veces vienen a través de la salud, a través de la enfermedad, dice el apóstol Pablo, tienes que tener la capacidad de reaccionar y saber que la oración va a ser tu recurso para detener ese ataque espiritual. ¿Cómo hace? Mire, yo me acuerdo, hermano, cuando estaba chavito y me enfermaba como cualquier otro, ¿verdad? ¿Sabe qué nos enseñaban a nosotros, hermanos? Sorpréndase. Cuando nos enfermábamos, le hablábamos al pastor. Yo no sé quién tuvo esa práctica, ¿verdad? Y luego, pastora, ¿qué pasó, mijo? ¿Sabe que estoy bien enfermo? ¿Puede orar por mí? Obviamente estoy hablando de un crecimiento espiritual, hermanos. Bien me podría haber dicho, pues ore usted solo, ¿verdad? Pero es el crecimiento espiritual. Y yo recuerdo que la pastora del otro lado de la línea comenzaba a orar. Mira cuántas veces esas oraciones tuvieron poder, hermanos. Yo recuerdo que llegaban hermanos a la iglesia, enfermos. Y yo recuerdo que decían, hermano, necesito que Dios me sane. Y pasaban al altar y Dios los sanaba. Porque la capacidad de reaccionar ante una enfermedad no era desbocarse, no era preocuparse, no era desalentarse, sino todo lo contrario. Era tener la habilidad de decir, mi primer recurso en medio de este ataque, por así decirlo, espiritual, es recurrir a lo espiritual. Y es que es donde Dios obra para nuestro bien. Por ejemplo, otro ejemplo, hermano. Cuando vienen los cambios económicos, cuando el cristiano pierde el trabajo o disminuye, como varones, como hombres, ¿cómo da vuelta la cabeza, verdad, hermanos? ¿Cómo le voy a hacer? Porque generalmente vivimos al día, es muy común esa vida, que no debe de ser así, pero bueno, un día se tiene que solucionar. Y viene el enemigo y utiliza esa estrategia, esa pérdida de trabajo, ese descanso laboral, y viene y nos trae a la mente y nos empieza a atacar. Te van a quitar la casa, te van a sacar de la casa. ¿Y ahora cómo vas a pagar? Porque si usted piensa que solo es nuestra mente racional, no. Satanás también le mete de su cosecha. Y dice el apóstol Pablo, tú tienes que ceñirte tu lomo porque tu capacidad de reacción ante un ataque de una crisis económica, una baja económica, dice, debe de ser en primer lugar llegar a Dios y recordarle a Dios todo lo que tú has sembrado. Recordarle a Dios
que Él es tu proveedor. Recordarle a Dios que Él va a ser tu paz en medio de este momento que estás viviendo. Pero la capacidad de reaccionar cuando es así, hermano mío, es cuando Dios se puede glorificar y Satanás, sus dardos, sus lanzas, sus flechas no tienen la misma efectividad. Y el cristiano no pierde la cabeza, el cristiano no se debilita. Porque mira, ¿cuántos cristianos no abandonan la iglesia porque pierden el trabajo? A montones, hermanos. A montones. Y Satanás sabe cómo atacarlos de manera invisible. Sabe cómo atacarlos. Porque yo entiendo que la pérdida de trabajo puede ser casual, puede ser por nieve, puede ser por agua, puede ser por competencia. Pero usted y yo debemos de recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia el apóstol Pedro le dijo a la iglesia universal. Recuerden que cuando están en persecución, les dijo, también ahí Satanás mete sus narices para debilitar a la iglesia. Y el cristiano tiene que tener la capacidad de reacción, de ceñirse sus lomos, usar el cinturón y decirle a Dios, mi primera reacción, Señor, no va a ser correr para pedir ayuda. Mi primera reacción, voy a dirigirme a ti para saber qué hacer. Y esa reacción génesis, hermano, esa reacción principio, es la que honra a Dios. Y Dios nos da la fortaleza para que en el día malo Satanás no tenga efectividad sobre la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos míos, cuando la gente pierde un familiar, verdad? Cómo las personas se cuestionan, ¿por qué se lo llevó Dios? Es común, hermanos, la pérdida de un familiar. ¿Por qué a mí? Yo creo que son las dos preguntas muy comunes, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué Dios lo permitió? Y no nos damos cuenta que en ese momento sensible, Satanás utiliza su recurso invisible espiritual para venir a la mente y al corazón del cristiano y comenzar a producir semillas. Es que Dios no te ama, es que Dios no está contigo, y empieza la debilidad espiritual en el creyente. Y la capacidad de reacción de un cristiano es clave, y nosotros debemos de ir a Dios en oraciones. Y ¿sabes qué, Señor? Aunque me duele lo que acabó de suceder, Tú tienes el control de todo. Pero se da cuenta la capacidad de reacción, hermanos. Los soldados, si no utilizaban el cinturón en medio de una guerra, por muchas espadas que tuvieran, muchos escudos que tuvieran, mucha ventaja que tuvieran, en la misma prenda que les cubría, al no estar ceñidos, su capacidad de reacción era lenta, era confusa y posiblemente perdían la batalla. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, tu capacidad de reacción ante el mundo espiritual debe de ser natural. Ve a Dios. Ve a Él y Él es el que te ayudará. ¿Sabe? La Biblia enseña que cuando David peleó con Goliat, ¿sabe por qué David peleó con Goliat? Porque David, cuando vio el desafío sobre los escuadrones de Dios, sobre David se despertó una capacidad de reacción. Esta lucha, Dios nos la va a dar en victoria. Y dice la escritura que aun cuando la armadura literal no le quedaba a la del rey Saúl, en realidad espiritualmente David iba cubierto con la presencia de Dios. Lo que enseña la Biblia en esta ocasión, hermano mío, que David es un ejemplo clave de la capacidad de reacción ante los ataques espirituales. Otro de ellos que también la Biblia nos habla es Gedeón. Dice la Biblia que al último se queda con cientos de hombres. Y luego que se va él y uno de sus siervos. Y dice que están escuchando el sueño que tuvieron los madianitas. Y que le empieza a decir unas cosas, es que que éramos derrotados. Dice la escritura que rápidamente se devuelve Gedeón al pueblo. Y dice, Dios nos ha dado la victoria. Porque la capacidad de reacción de Gedeón fue clave para poder vencer. Hermano mío,
Cuando nosotros tenemos ataques espirituales, generalmente los ataques espirituales nos enfrían, nos debilitan, nos detienen, nos confunden, nos ponen a pensar, nos ponen en un estado de stand-by y pareciera ser que no sabemos qué hacer. Cuando la Biblia enseña que nuestra capacidad de reacción está por naturaleza, Dios está con nosotros y ¿quién contra nosotros? Y debemos de vencer esos ataques espirituales. ¿Por qué? Porque esta guerra espiritual no se va a acabar por correr o por huir o por acobardarse. Esta guerra espiritual, Satanás y sus secuaces se van a alejar, van a quitarse del medio de donde nosotros estamos hasta que nosotros reaccionemos a través de la palabra de Dios y utilicemos los recursos que la Biblia nos da. Pero esto sucede, hermano mío, cuando nosotros no seguimos los lomos. Después dice el apóstol Pablo, una vez que te ciñes los lomos con la verdad, con la fe, la palabra de Dios, dice, también vístete con la coraza de justicia. La coraza, hermano, en aquellos tiempos era por así decirlo, un pectoral que cubría todo su pecho y su espalda. Esa coraza se dice que servía para defensa. La manera en la que se realizaban o se fabricaban estos eran de hierro de acero templado. Y la utilizaban los soldados, no para verse guapetones, hermanos, así como que dijera por ahí alguien, ¿verdad? El gladiador, ¿verdad? Con sus 2 caballitos. No. La realidad por la que estos hombres se ponían ese pectoral era porque esa parte les cubría los órganos vitales. La utilizaban desde aquí hasta aquí. O sea que en otras palabras, si les herían en la mano, obviamente lastimaba, pero no representaba muerte. Si les daban en un pie, obviamente dolía, pero no representaba muerte necesariamente. Pero si les pegaban en el pectoral, en la coraza, al no traerla, era prácticamente muerte. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos utilizaban lanzas, utilizaban flechas, utilizaban espadas. Así que ese hierro templado era una manera de defensa. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, tú tienes que vestirte con la coraza de la justicia, le está diciendo el apóstol Pablo, la justicia representa en sí la manera en la que nos debemos de conducir ante los ataques de Satanás. Por ejemplo, ¿sabía usted que en la Biblia, hermano mío, Satanás atacó en muchas de las ocasiones la moral del hombre? Miren, hermanos, hay 2 maneras de caer en la tentación. Una, por nuestra propia concupiscencia, o sea, en otras palabras, porque a mí me gusta. Y la otra, porque la naturaleza de Satanás como tentador dirige, ataca al Hijo de Dios para que ofenda, insulte a Dios y dañe su comunión con Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, cuando tú te pones la coraza y te cubres, los ataques del enemigo, que principalmente son tentación, hermanos, dice, tú vas a saber cómo defenderte. Ejemplo, Satanás se acercó a Jesús y atacó 3 áreas de su vida. Lo tentó. Tentó su parte carnal, tentó su yo y tentó su misión. Satanás, cuando se acerca a Jesús y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, en realidad lo que Satanás quería es que Jesús utilizara su poder para que se pudiera observar que él podía hacer lo que él quería. Pero Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, dándole a entender a manera de defensa. La vida cristiana no solo son cosas terrenales, la vida cristiana es espiritual. Esa defensa, hermano mío, es una defensa que un cristiano debe de practicar a través de la coraza de la justicia. Mira, cuando Satanás viene y ataca principalmente la vida de los jóvenes,
Miren, muchachos, escuchen lo que les voy a decir. Si tú piensas que te persiguen los muchachos o las muchachas y que quieren contigo, si tú piensas que es porque eres muy carita, vamos a suponer que en parte sí. Pero tú tienes que entender que espiritualmente hablando, Satanás utiliza recursos para quebrar tu ética delante de Dios, tu moral delante de Dios. Por eso cuando un cristiano está ante la tentación, está ante lo fresco, el escenario de la tentación, por eso es que es bien importante que un cristiano sepa que no se trata de hormonas, no se trata de ocultarme, no se trata de que nadie me vea. Se trata de que Satanás está utilizando esos recursos también para venir a dañar mi comunión con Dios. José el soñador, en realidad, él nunca propició esa cercanía a la esposa de Potifar. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que esta mujer lo acosaba. Hasta que hubo un punto en donde José, por así decirlo, en su carnalidad, en su humanidad, se dio un poco. Y ese poco que se dio le salió muy caro, porque ya cuando menos pensó lo había desnudado la mujer. Afortunadamente José comprendió y dijo: ¿cómo he de fallarle a Dios? Él no estaba mirando un momento de temperatura sexual. Él no estaba mirando la ocasión para poder disfrutar. Él estaba mirando su comunión con Dios, que era una oportunidad clave para quebrarla delante de Dios. Y cuando nosotros en la vida, Satanás ataca el área sexual, hermanos, tanto como ataca a los solteros, ataca a los casados. ¿Y viera cómo Satanás le pega a los casados? Usted podrá decir: mi viejo está re feo, ¿verdad? Podrá decir eso, pero la realidad es que Satanás no pierde el tiempo, porque sabe que la debilidad del hombre, sabe que el hombre por naturaleza, ante este tipo de eventos, sabe que lo puede hacer caer. Hizo caer a hombres importantes en la Biblia. Uno de ellos fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Se lo llevó, lo arrastró. Y es cierto, muchas veces inclusive yo he predicado, David no tenía nada que hacer ni en esa temporada ni en ese balcón. Pero ¿a poco usted cree que Satanás, como ocurrente que es, no también se acerca a la vida del cristiano para tomar ventaja y aprovechar sus debilidades? Claro. ¿Cuántas veces Satanás, hermanos, no solamente no ataca el área moral del hombre, el área sexual del varón, de la mujer, sino también a veces Satanás ataca nuestro ego, nuestro yo, en donde nos quiere utilizar como instrumentos de iniquidad. ¿Sabe qué significa eso? Cuando Satanás acá habla al oído y nos empieza a dar consejitos. Así como le sucedió a Judas. La Biblia no enseña que era el nombre de Judas el que iba a vender a Jesús. La Biblia no dice que era Judas, pero la Biblia sí dice que iba a ser uno de esos hombres. Judas fue el que abrió la puerta. Y cuando usted lee la Biblia, dice, y Satanás entró en Judas. En otras palabras, el ataque espiritual que recibieron no solamente los otros 11, sino también Judas, él fue el que se debilitó y el que terminó cometiendo el error. Que era profético, es cierto, pero no era él precisamente, no era su nombre grabado en la Biblia. Hermanos, preste atención cómo Satanás ataca tu parte vital de tu cuerpo, por así decirlo, para matarte. En otras palabras, cuando Satanás viene a la vida del creyente en esta lucha espiritual a través de sus secuaces, mira, Satanás va por tu corazón. Satanás va por tu oxígeno, tus pulmones. Satanás va por tus riñones. Satanás va por tu estómago, por así decirlo metafóricamente. ¿Por qué? Porque sabe que si te hace que tú dejes de comer palabra de Dios, sabe que te va a caer anemia. Porque sabe que si ataca tu corazón, fulmina tu comunión con Dios. Porque sabe que si ataca tus pulmones, ataca tu comunión espiritual de oración delante de Dios.
Porque los órganos vitales que están dentro del pectoral del hombre no están ahí por casualidad. Son vitales para el buen funcionamiento de uno. Y Satanás sabe cómo atacarlos. Y decía el apóstol Pablo, ponte la coraza. En otras palabras, lo que quería decir el apóstol Pablo, ponte la coraza, daba a entender, ponte tu defensa. Utiliza el recurso que Dios te ha dado. ¿Y cuál es la defensa de ese pectoral? ¿Cuál es la defensa de ese hijo de Dios? Hermano mío, la presencia de Dios. No hay otra opción. El cristiano, cuando recurre a la presencia de Dios, el cristiano cubre su vida delante de Él y los ataques del enemigo no perpetran. Pero esa parte fundamental que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, cíñete con la justicia, es porque todo cristiano al final del día tiene la oportunidad de quitarse o ponerse la coraza. ¿Sabía usted, hermano, que era prohibido para un soldado quitarse la coraza? Era prohibido, hermanos. Pero que fuera prohibido no significa que no se la podían quitar. Espiritualmente hablando, por así decirlo, nosotros creamos un grave daño cuando nos quitamos la coraza de la palabra, cuando nos quitamos esa actitud de defensa delante de Dios. Porque Satanás es cuando utiliza el momento clave para venir a dañar el corazón del Hijo de Dios. Por eso cuando el rey Saúl estaba ya escondido en aquella cueva, y dice la escritura que estaba prácticamente dormido, y llega David con uno de sus siervos. En realidad el rey Saúl, hermano, ya se había quitado todo porque estaba en su tiempo de descanso, y era vital para él que inclusive en su propio tiempo de descanso sabía que no se lo debía de quitar. Por eso le dice el siervo, Dios te lo ha entregado. O sea, en otras palabras, nomás entiérrale y aquí se acaba todo. Uno tiene la capacidad de ponerse ese pectoral, de ponerse esa coraza o dejarla. Esa coraza es la actitud que me determina si quiero afrontar mi situación o si me quiero acobardar. ¿Sabe, hermano mío? No es fácil para un cristiano tener la capacidad de reacción como la Biblia dice que la debemos de tener. Porque todos reaccionamos diferente. Hay personas que tienen en su carácter pasividad, otros en su carácter negatividad, otros en su carácter ser aguerridos, así rápidos, espontáneos. Otros se ponen a pensarla más. Pero la Biblia sí enseña que todo cristiano, cuando se pone el cinturón y se ciñe sus lomos, lo que la Biblia sí enseña es que nuestra capacidad de reacción nos va a dar la fuerza para poder resistir cualquier ataque de Satanás. Esto no se trata de habilidad personal, esto se trata de la capacidad de reaccionar. Todo hijo de Dios tiene que tener la capacidad de reaccionar al momento de venir un ataque del enemigo. Al usar la coraza, no es algo como que dijéramos, bueno, es que yo voy a actuar bien cuando vengan los problemas. Y cuando vengan los problemas me voy a poner mi coraza. No, es que la realidad, hermano, es que el Hijo de Dios trae su coraza todo el día, espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque Satanás nos ataca cuando menos nos lo imaginamos. ¿Sabía usted que Satanás, hermano mío, ataca diariamente la vida del Hijo de Dios? Acompáñame, hija. Nosotros nos podemos despertar por las mañanas y darle gracias a Dios. Nosotros podemos por las noches darle gracias a Dios. Pero si tú supieras que durante todo ese día Satanás buscó la oportunidad para dañar tu relación con Dios. A veces no visualizamos ese panorama porque no se abren los ojos espirituales. No lo visualizamos porque somos muy carnales, hermanos. Porque es más cómodo creer en lo que veo que en lo que no veo. Porque es menos problemas. Pero la realidad es que Satanás, dice el apóstol Pablo, que tiene definido, territorialmente hablando, por decirlo así, cómo atacar la vida de los cristianos. Por eso cuando el profeta Daniel
estaba orando delante de Dios y pasaron días y ayunaba y días y ayunaba. Llega el ángel y le dice: es que el príncipe de Persia impedía que yo trajera el mensaje de Dios. Porque espiritualmente hablando, Daniel no podía ver nada. Pero la capacidad de reacción de Daniel fue esperar el tiempo de Dios en el día malo. Esperar el tiempo de Dios, porque Dios iba a traer la respuesta para bien. Hermano mío, esta es una batalla. Y yo no hablo de las compañías que se disputan a ver quién vende más. Yo no hablo de las guerras allá en el otro lado del mundo. Esta es una batalla espiritual en donde Satanás sabe que su tiempo se está cortando. Sabe que su tiempo va de caída. Y va a intentar todos los medios posibles, habidos y por haber, para quebrar tu relación con Dios. Es por eso que el cristiano debe de saber que esta armadura debe de estar puesta en todo momento en la vida cristiana, en su diario andar. Mira cuántos cristianos, por pequeñas zorras, como dijo Jesús, terminan cometiendo graves errores, porque Satanás utiliza semillas. Satanás utiliza sigilosamente eventos. ¿A poco tú piensas que Satanás no sabe cómo actúa nuestro carácter? Nos ha estudiado, nos ha observado. Claro que lo sabe. Tiene esa ventaja, sí. Pero la ventaja que no puede tener es que si nosotros nos cubrimos en la armadura de Dios, no podrá perpetrar, no podrá entrar, y continuaremos nuestras vidas a la bendición que Dios tiene para cada día. Pero eso se logra, hermano mío, cuando mi capacidad de reacción delante de Dios es la correcta. Una vez dijo alguien: hay que aprender a orar de manera preventiva. Los cristianos saben orar de manera correctiva. Ya cuando están atorados en el problema, ahí piden a Dios ayuda. Dice: el cristiano tiene que aprender a orar y a decirle: Señor, dame la fuerza para cuando venga el día malo. Dame la ayuda, Señor, por si Satanás se levanta contra mí. Y no es que lo estemos buscando, es que por naturaleza, su naturaleza es perseguir la vida del cristiano. Y cuando uno se comienza a consagrar delante de Dios y uno se amarra, uno dice: Señor, aún no ha venido el día malo, pero yo sé que me estoy guardando para poder enfrentarlo. Cuando viene Satanás, hermano, cuando vienen esos gobernantes, esos principados, esas potestades, mira, te lo voy a simular así. Satanás, a veces sus secuaces, los espíritus antagónicos, no entran a la casa, a tu casa, a mi casa. No entran porque ahí está un hijo de Dios orando. Ahí está un hijo de Dios cubriendo en oración, pidiendo a Dios protección. Y no entran. Pero cuando el cristiano baja la guardia, deja de orar, deja de tener esa comunión con Dios, escucha lo que te voy a decir. Ahí sí se puede abrir la puerta y Satanás puede entrar hasta la cocina de tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque dejamos de cubrirnos con la armadura de Dios. Cuando tú sales a tu trabajo, a tus actividades, y vas en tu carro, vas en tu día a día, mira, Satanás como un sabueso va persiguiendo la vida del Hijo de Dios. A veces en silencio, porque sabe que espera el momento clave de su debilidad para atacar. Pero cuando el Hijo de Dios tiene la armadura de Dios, ¿sabes qué hace Satanás? Se tiene que aguantar, porque sus ataques no perpetran. Cuando el Hijo de Dios está en ese momento de tomar una decisión, de un tiempo de situación difícil, y Satanás nomás está esperando cómo llegar y dañar letalmente la comunión con Dios. Y cuando el cristiano tiene la armadura de Dios, mira, dijo el apóstol Pablo, podrán venir ángeles, principados, potestades,
pero la gracia, el amor de Dios estará sobre ti. Pero eso sucede cuando tenemos la armadura de Dios. Oraciones preventivas. La actitud de saber que las cosas se tienen que hacer bien, correctamente delante de Dios. Y ante ello, mira, Satanás solo te podrá hacer batalla, pero no va a tocar tu morada. Quiero invitarlo en esta hora a que se ponga de pie. Todos sabemos, hermanos, de manera personal, individual, vamos a ser bien sinceros. Todos sabemos de manera personal, individual, de qué manera Satanás nos ataca. O sea, no creo que estemos tan neófitos como para decir, no, yo no sé, ni me doy cuenta. Yo creo que sí sabemos por dónde nos ataca el diablo. Algunos les ataca por su carácter, por la economía, por la salud, por el temperamento. Otros les ataca directamente en su carnalidad, en las tentaciones de la vida. Y tú y yo debemos de saber que esos ataques de Satanás no se van a detener. Pero aunque no se detengan, sí tenemos la habilidad, bíblicamente hablando, para poder avanzar. Esa parte es clave. ¿Sabes cómo conquistaban los reinos en los tiempos antiguos? Mira, entraban a campo de batalla. Pasaba el tiempo de la batalla y no se iban rápidamente por otro. No. Posteriormente de tomar ese lugar, lo gobernaban, cambiaban la moneda, cambiaban el rey, cambiaban la vida y les pertenecía a ellos. ¿Sabías tú que cuando nosotros vencemos los ataques espirituales, nosotros estamos también creciendo en la fe? Y Satanás no tiene otra opción más que retroceder y hacerse a un lado, porque nosotros estamos avanzando al crecimiento en Dios. Esto sucede cuando tú y yo le decimos a Dios, quiero la armadura tuya. Yo quiero invitarle en esta tarde, en esta hora, a que hagamos esta oración delante de Dios. Señor, permíteme reaccionar apropiadamente, bíblicamente. Permíteme hacer lo correcto, que mis pensamientos estén bien protegidos delante de ti. En esta tarde, Señor, te queremos dar gracias, porque tu palabra nos enseña que aun cuando Satanás, el que atienta en contra de tus hijos, aun cuando el mundo espiritual busca nuestra caída, nos podemos fortalecer en tu palabra, en tu verdad, en tu presencia, y ahí encontrar esa fortaleza suficiente para poder vencer y continuar. Espíritu de Dios, que reaccionemos bíblicamente, que reaccionemos conforme al corazón tuyo, que reaccionemos conforme a la verdad bíblica, que reaccionemos, Señor, conforme a tu palabra, para no ser presa, para no ser víctimas, para no, Señor, caer. Ayúdanos, fortalécenos para poder sobrevivir el día malo y continuar a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder tener la capacidad para hacer lo correcto con la coraza de la verdad. Que nuestros pensamientos se cubran conforme a tu gracia y misericordia. Espíritu de Dios, ármanos de tu palabra, de tu verdad.
En el silencio es cuando más ataca. ¿Cuántas veces no ha introducido sus narices sigilosamente, sus semillas sigilosamente? Ha introducido en la iglesia, en el cristiano, en la familia, para perjudicarlo, para alejarlo, para aislarlo. Y luego Satanás, una vez que logra hacer eso, aislar, alejar, debilitar, es cuando vienen esos momentos más dolorosos. Se atibia la comunión con Dios, se enfría la comunión con Dios. No es suficiente con conocer la Biblia, es necesario ejercer